Hoy, en Lo Vimos Venir, conversamos con Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Es tan importante resolver en estos gaps el que un equipo de 4 o 5 personas, equipos pequeños de sostenibilidad, no van a ir a cambiar una cultura organizacional. Y Andrea Pradilla, directora GRI Latam. Si bien la sostenibilidad ha entrado en el sector empresarial muchas veces por los temas ambientales, en América Latina por lo menos es un tema social. Además, en nuestra nota Es tema de esta edición, te contaremos algunos de los impactos y avances más significativos del desafío Chile sin basura durante el 2024. Kiklos y Chile sin basura presentan Lo Vimos Venir, especial Ladera Sur. Y bienvenidos nuevamente a un capítulo de Lo Vimos Venir aquí en Ladera Sur Festival. Hoy día nos acompañan dos grandes mujeres del mundo de la sostenibilidad y del mundo GRI también. Vamos a hablar un poquito de qué se trata eso. Estamos con Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Bienvenida, Vero. Muchas gracias, Caro, por la invitación. Siempre un gusto estar contigo. Muchas gracias. Y también estamos con Andrea Pradilla, directora GRI Latam. Es un honor para mí entrevistarte, Andrea. Eres una seca, como decimos acá, así que vamos a aprender mucho en esta conversación. Espero que sí. Feliz de estar acá, ya estoy aprendiendo, no sabía que significaba seca, pero me lo imaginaría. Maravilloso, ya hemos aprendido varias cosas aquí tras bambalinas, del por si las moscas, y ¿verdad? Los chilenismos, una capa, una genia, ¿verdad? Bueno, y las invitamos hoy a conversar porque es muy importante lo que está ocurriendo hoy en el festival. Está la Cámara con un stand, un seminario, ¿verdad? Y otras actividades en torno a los suministros, ¿verdad? Las cadenas de suministro. Y quisiera primero preguntarte, Vero, ¿por qué esta iniciativa con tanta fuerza en ese mundo específico? Cuéntanos cuál fue el diagnóstico que impulsa a la Cámara a poner este tema tan particular hoy día en el festival. Aparentemente se ve lejano, pero es mucho más cercano de lo que creemos, ¿ya? Cuando hablamos de cadena de suministro se ve algo medio árido, lejano, porque es el backstage, es el tras de cámara del desarrollo de las empresas. Es decir, si uno hoy día piensa en un emprendedor, desde un emprendedor hasta una gran corporación multinacional, todas necesitan proveedores para funcionar. Si yo trabajo desde mi casa y necesito vender por internet, al menos necesito un proveedor de energía y otro de conexión a internet, y al menos alguien de logística para que me traslade mis productos. Necesito comprar esos productos, los compro en China o los compro fuera. Imagínate eso multiplicado en una góndola que tiene cientos o miles de productos. Entonces, claro, es algo muy natural a la Cámara, a nuestro gremio. Tenemos empresas grandes, pequeñas, de todos los sectores. Entonces vemos ahí en el día a día la relación entre las empresas. Eso es muy bonito porque finalmente es el punto común entre las grandes empresas, unas más pymes y unas muy pequeñas. Es la convivencia del ecosistema empresarial. ¿Y eso cómo lo conectamos hoy día con la naturaleza? Porque mucho de lo que hoy día nos provee para el desarrollo de los negocios viene de alguna manera también como provisto de una materia prima entregada por la naturaleza, pero también en este proceso hay impactos al medio ambiente, impactos a la biodiversidad, al cambio climático. O sea, está todo vinculado. Así es. Y cuéntanos desde la experiencia, ¿verdad?, de la Cámara, ya estamos casi a fines de este año 2024, mirando ya lo que se nos viene con el siguiente año, ¿verdad? ¿Dónde están los principales desafíos que ven ustedes de la Cámara en las temáticas de sostenibilidad para las empresas? Hay mucho desafío todavía. Yo diría que hay uno tal vez más próximo, que es donde está la ocupación de las empresas, al menos este año, que yo diría que es el cumplimiento regulatorio. Hay como todos corriendo tratando de dar cumplimiento a ese checklist que nos llegó. Y eso probablemente lo que requiere es que salga de las áreas de sostenibilidad y del especialista y que la sostenibilidad se empiece a alocar en las distintas áreas. Que cada área, el de marketing, el de logística, el de finanzas, se empiecen a apropiar de conceptos que de pronto antes estaban como alojados en un área, en el área de sostenibilidad. Entonces, yo diría que eso hoy día están siendo desafíos como de
apropiarse de temáticas que sabemos que son transversales. Eso, y entendiendo que esto también es un camino gradual, ¿no? No es un on-off, sino que tenemos que ir transitando, ojalá de manera avanzando y no retrocediendo, o que a veces pasa que avanzamos todos y retrocedemos uno, entendiendo que es un camino gradual a ser mejores empresas. Qué importante lo que dices, porque es verdad que la sostenibilidad tiene que irse transformando, saliendo de la área propiamente tal de sostenibilidad y permeando marketing u otras operaciones, logística en las empresas. Y ahí también, yéndonos a la visita de Andrea, quería preguntarte, porque tú comentabas hace un tiempo atrás, estuve investigando sobre tu trabajo, ¿verdad? Y tú hacías una invitación a las pymes, especialmente, que hoy día hay muchas acá en el festival, a trabajar desde un compromiso con la economía global sostenible, decía. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? Porque siempre se piensa que las pymes tienen mayor dificultad para acercarse a estas temáticas. Estos caminos, el 99.5% de las empresas en América Latina son pymes. Entonces, si nosotros dejamos ese grupo por fuera de la ecuación de sostenibilidad, ¿qué nos queda? Un 0.5% de las empresas. Entonces creo que la pregunta que nos tenemos que plantear todos desde el comienzo no es si les aplica o no les aplica, sino partir de la base de que a todos nos aplica y aterrizarlo desde cómo nos puede aplicar. Y es desde ahí donde yo creo que el pragmatismo de esta cultura es muy positivo, porque cuando nos quedamos en los escenarios de si es muy difícil, si no es muy difícil, digamos que podemos perder tiempo que es muy valioso para adaptar estas tendencias. Yo diría que las pymes en materia de sostenibilidad han tenido unos 20 años para haber arrancado de manera pionera en esto, y son pocas las que lo han hecho, no son la mayoría. Y en parte hay sesgos desde ¿por qué yo? ¿Por qué no mejor las grandes? Ese es un escenario. Un segundo escenario es yo no tengo capacidad para hacer esto. Vivo al día, me pagan a 180 días, mi función no es vivir sino sobrevivir. Entonces hay temas de mentalidad y de esto no es conmigo. Y sumado a eso a veces ocurre que son tantos los temas de la sostenibilidad y a veces puede ser tan abstracta que una pyme prefiere ni siquiera internarse porque suena muy complejo y esperar a que alguien se lo exija. Cuando estamos con pymes que decidieron ser pioneras y que decidieron avanzar, lo que nos encontramos es un deseo de ir poco a poco construyendo qué quiere decir la sostenibilidad para su negocio, dependiendo de qué vende, en qué país opera, a quién le vende y en qué sector está. Y nos vamos encontrando que para las pymes es a veces más sencillo que para la grande saber en qué enfocarse, porque tiene impactos muy precisos y muy directos. Entonces puede llegar a ser un escenario un poco más sencillo. Y del lado de la oferta de las herramientas y de las instituciones, nosotros sí creemos que hacía falta de alguna manera democratizar y simplificar el lenguaje, porque como buen sector profesional estamos llenos de siglas y de acrónimos que a veces hacen absolutamente abrumador para grandes, pequeñas y medianas sentir que pueden entrar a este mundo. Entonces venía este esfuerzo de facilitar y creemos que estamos en un momento de los que en inglés se dice un turning point, como uno de estos puntos de quiebre donde las instituciones ya tienen absoluta conciencia de que las pymes tienen que estar involucradas. Ya hay ofertas de valor y de rigor para que las pymes trabajen. Ya hay ejemplos de pymes que lo han hecho y aparte ya hay exigencias internacionales que van a llegar y van a ser de esto obligatorio. Entonces la invitación es a que las pymes empiecen a recorrer este camino rápidamente y que no lo hagan de manera genérica. Esto no se trata de ir a adoptar una herramienta únicamente porque alguien me lo está diciendo, sino realmente preguntarme esto cómo me va a hacer más competitivo en el mediano y en el largo plazo. Andrea, ¿hay un checklist? Por ejemplo, si yo fuese una pyme, ¿por dónde tendría que partir? Yo no diría que hay un checklist, pero sí hay unos pasos, sí hay una ruta. Yo diría que la primera ruta es saber qué de lo que tengo me sirve, porque a veces piensan que no tienen nada y cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que tienen más cosas de las que creen. Entonces el primer paso debe ser siempre revisar qué de lo que tengo me sirve y para eso pues tengo que ojalá autoevaluarme y no autoevaluarme con mis propios estándares y con lo que yo quiera hacer y con lo que a mí me conviene, porque pues ahí salimos bien todos, sino mirando cuáles son las expectativas en estos mercados y las buenas prácticas y saber dónde estoy. Con eso poder identificar qué brechas tengo
qué seguir y comprometerme a hacer una gestión transparente de los impactos en sostenibilidad. Hemos visto que a la pyme le pasa mucho, tal vez permeado por la grande, que se imagina que cuando empiece a trabajar de sostenibilidad todo le tiene que salir bonito y bien. Y las transformaciones de negocio, algunas son sencillas, algunas son positivas, pero todos tenemos impactos negativos. Desde mi organización, que promueve el desarrollo sostenible, también tenemos impactos negativos. Entonces, esa conciencia de que tiene que balancearse lo positivo y lo negativo es para nosotros el tercer paso para que le permita realmente generar las transformaciones e invertir los recursos. Y siempre tienen que buscarle a estos casos de negocio, y es entender cómo voy a generar yo más valor empresarial asociado a los temas de sostenibilidad. Y cómo voy a detonar un valor empresarial para mí, para mis grupos de interés, asociado a los temas de sostenibilidad. Y desde el GRI, pues para nosotros siempre es muy importante que la empresa mida, sí, y reporte. ¿Y por qué medir y reportar? Porque lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no se puede cambiar, y eso verdaderamente es aún más cierto para los temas de sostenibilidad, que pueden llegar a ser muy abstractos. Entonces, cuando los podemos aterrizar en métricas, con base en esa autoevaluación de cuál era nuestro punto de partida en el camino, es fácil trazar acciones que realmente importen y no terminar con estas gestiones de sostenibilidad que a veces parecen genéricas y todos trabajando en los mismos temas. Pues sí, el medio ambiente es el mismo tema para todos, pero resulta que para la Cámara puede tener unas implicaciones diferentes que para ti en tu empresa o para mí en mi organización. Y ahí a ambas quisiera preguntarles cómo vemos, ¿verdad? La Cámara tiene un diagnóstico súper al detalle ahí del avance de las empresas, pero ¿cómo nos vemos en esta realidad que tú también traes desde fuera? Tú vienes de Colombia y conoces por tu trabajo, ¿verdad?, otras experiencias ahí. ¿Cómo nos vemos? ¿En qué punto estamos nosotros desde lo que tú miras y desde lo que Vero conoce? Yo creo que estamos en un camino, no sé, es que esto no tiene una meta, ¿no? Eso es lo primero. La sostenibilidad no es que yo tenga que llegar del punto A al punto B. Es cómo voy transitando una ruta que esperemos sea de mucho más largo plazo. ¿Yo qué veo ahí? Veo en las empresas los emprendimientos que hoy día vienen con los temas ESG seteados. Es decir, hoy día si alguien está saliendo y armando un caso de negocio para generar un emprendimiento, no percibe no considerar ciertos elementos de la sostenibilidad y ver su impacto y ver ojalá como tenga un impacto positivo en la sociedad o buscar soluciones social o medioambientalmente adecuadas. Muchos parten tratando de buscar soluciones y llegan a un producto, al revés de que... Entonces, en ese sentido, yo diría que generacionalmente hay un cambio probablemente. Pero luego tenemos las empresas más pequeñas que se topan o se autoimponen ciertas barreras, yo creo que no son tales, ¿ya? Las propias barreras que decía Andrea de yo esto no es para mí, lo veo como algo lejano, y las instituciones, yo creo que ahí estamos al debe, quienes impulsamos estos temas, que es necesario acercarlas más. ¿Ya? Y hay un universo, yo diría, importante de empresas pequeñas y medianas que no se han atrevido a dar el paso. Y luego las grandes, yo diría que tenemos muchas pioneras haciendo cosas muy interesantes, pero a veces temerosas de mostrar, porque una empresa es muy difícil que sea perfecto en todos los ámbitos vinculados a la sostenibilidad. Entonces alguien dice, no quiero mostrar tanto esto porque va a salir algún hater que me va a decir en esto otro estoy al debe. El debe, claro. Sabiendo y que luego sostenibilidad es un paraguas sumamente amplio. Y yo diría que así como caracterizando, hay otro sector de empresas que se ha quedado mucho en la declaración. Declaro y cambié mi propósito y tengo declarado en mi propósito que quiero ser la empresa más sostenible de Chile en este sector, o tiene alguna frase en su declaración muy vinculada a estas materias, se ha comprometido con algunos, no tengo idea, estándares internacionales, pero luego la bajada real al día a día, a cómo yo estoy comprando, a mis políticas de compra, mis políticas de pago, mis políticas de comunicaciones, mis políticas de financiamiento, no tiene nada de eso. Entonces yo creo que ahí también hay algunos gaps entre la declaración y la operación. Por eso te mencionaba antes que es tan importante resolver en estos gaps
el que un equipo de 4 o 5 personas, equipos pequeños de sostenibilidad, no van a ir a cambiar una cultura organizacional. Y esto tiene que ver con operación y cambio cultural. Y eso ya como que cada área tiene que bajarlo y ahí yo diría que hay un gap también importante en términos de desafíos. Súper Ese es interesante. como el panorama que yo veo. Sí. Y ahí, Andrea, no sé si quieres sumar algo al respecto. Yo pienso un poco, revisando tu pregunta, la pyme está dentro de un contexto más amplio. ¿Y qué veo yo acá? Digamos que teniendo la fortuna de ver muchos países. Nada más donde estamos se ve que en términos de movimiento ciudadano hay unos niveles elevados de conciencia de que esto hay que hacerlo. La conciencia se tiene que traducir siempre en acción, ¿verdad? Se traduce en acciones como estas y yo creo que un poco lo que decía Vero de este cambio generacional se mueve desde esto y también se refleja en esto. Tiene una relación de dos vías de ver una cultura un poco más cambiada. Desde los formuladores de política pública que vemos, este es un país al que le gusta la regulación y que se mueve, que siempre nos pregunta, pero ¿y qué dice el Estado? ¿Qué es lo obligatorio? Y que a veces busca demasiadas respuestas en la regulación comparado con otros países. En otros países tú encuentras que el sector privado empieza primero algo y es el que le da forma a la regulación cuando lo llegan a regular. Entonces lo que hemos visto en la región es cuando empieza el formulador de política pública ya llega tarde porque el sector privado tiene un cúmulo de prácticas desde el cual tiene que inspirar su política pública. Y acá nos encontramos a veces con que hay empresas que sí se mueven desde lo pionero, pero hay otras que nos dicen mucho, hay que esperar a ver qué dice el regulador. El regulador no sabe todavía. Voy a ser muy franca, los reguladores están aprendiendo de sostenibilidad y están llegando hasta ahora. Entonces es una invitación a preguntarnos si realmente hay que esperar que haya regulación para todo o vamos entre todos formulando esos escenarios de regulación. Y ya cuando hablas con las empresas grandes, Chile siempre ha tenido unas empresas muy pioneras en unos temas extraordinarias que tú vas y las miras a la luz de estándares internacionales y dices, wow, esto de otro mundo. Y yo siempre he dicho que esas son las pioneras y las líderes y las hay en la mayoría de países. Pues tiene unas que en mi opinión, dentro de las grandes, son como esos seguidores que necesitan que alguien vaya primero y también lo van a hacer y van a ir haciendo lo que hagan esos primeros. Y Vero ahorita me corregirá, pero son siempre las mismas nada más, ¿no? Entonces uno ya sabe a cuáles invita porque esas son las que están dispuestas a arriesgarse y en sostenibilidad arriesgarse paga. Paga y sirve. Ser el pionero sirve, pero requiere coraje. Hay un tercer grupo de empresas que yo veo acá que están un poco más rezagadas, que esas son un poco las que esperan o la regulación o lo que llamamos la presión de grupo, ¿no? Y es estamos todos, faltas tú. Y hay un cuarto de negacionistas. Yo me he encontrado acá empresas que sencillamente no creen. Me faltó este grupo, Andrea, total. Y para ese grupo ya viene la regulación. Que tiene que ver con la generación probablemente. Al final hicimos 2 estudios que quiero traer a la colación. Uno de cómo direccionan la sostenibilidad los directorios en América Latina. Y sí nos encontramos con que en Chile hay unos directorios generacionalmente mayores, con visiones muy tradicionales de lo que genera valor para el negocio y de cuáles deben ser las prioridades de un negocio. Y eso definitivamente incide en la cultura, en querer transformar y en tener esto en un departamento, lo decía Vero, de 4 o 5 personas, que además son unos héroes y unas heroínas, con unas metas de este tamaño, unos presupuestos de este estilo, intentando transformar estas empresas. Ese estudio llama la atención porque si bien hay avances en la sofisticación de sus directores, hay sesgos todavía frente a la sostenibilidad, a pesar de que por lo menos en Chile parecieran tener mucha apertura a los temas de cambio climático. Y hay un segundo estudio que lanzamos en la COP16 hace un par de semanas que compara los 3 mercados a propósito de la integración de los 3 mercados, Colombia, Perú y Chile, y mira cómo están las empresas en rendición de cuentas en biodiversidad. Y nos encontrábamos con que de los 3 mercados realmente no hay ninguno en estado libre, ¿no? Están empezando, tampoco en nivel avanzado. Nos encontrábamos que el mercado más avanzado es el mercado colombiano en términos de rendición de cuentas. Pero cuando venía para acá me puse a analizar la data desde Chile y ¿qué me encontré? Y esto no lo preparamos nosotras, no me enteré después. Las empresas chilenas excelentes en la formulación de políticas y compromisos asociados a la biodiversidad. Y el tema de rendición de cuentas en acciones baja significativamente. Entonces, ¿qué va sucediendo ahí?
vemos, por ejemplo, que en cuanto a compartir beneficios económicos asociados a temas de, por ejemplo, comunitarios de una empresa deriva algo de la biodiversidad y tiene que compartir ese beneficio económico con las comunidades, Chile es el mercado que puntea más bajo. Entonces empiezas tú a preguntarte cómo hacemos para cerrar las buenas intenciones con acciones que sean realmente transformadoras, porque no podemos olvidar que si bien la sostenibilidad ha entrado en el sector empresarial muchas veces por los temas ambientales, en América Latina por lo menos es un tema social. Es decir, no hay nada ambiental que no tenga un componente social en América Latina. Eso es así. Oigan, ¿y cómo eso, Andrea? Interesante, dos cosas. Uno, primero, saber dónde si la gente quiere meterse para conocer más en detalle de los dos estudios que mencionas recién. Y otro, cómo finalmente eso se une, ¿verdad? Esta medición importante con los estándares GRI. Los estudios pueden ser consultados en nuestra página web www.globalreporting.org. Y la realidad es que están en las redes sociales. Una de las cosas que a nosotros más nos gusta es democratizar el conocimiento. Lo gestionamos nosotros, pero es solamente exitoso si tú te lo apropias, y si otros se lo apropian, para detonar conversaciones y entrar a salas de reuniones y hacer preguntas difíciles que nos permitan movernos en la dirección correcta. Y en términos de medición y rendición de cuentas, es una parte a veces compleja, porque es más bonito para la empresa a veces gestionar que tener que medir. Y cuando tiene que medir es más fácil medir sin un estándar que con un estándar. Porque cuando tú mides con un estándar no solo cuentas lo que tú quieres contar, sino lo que el estándar te está preguntando. Te pones una camisa ahí donde... Y en sostenibilidad y en la vida todos quisiéramos hacer hojas de vida y currículum vitae como nosotros queremos y contar nuestros logros. La tentación humana es esa, hablar de lo bueno. Y los estándares en general te llevan a ese ejercicio de preguntarte de dónde estás generando impactos negativos. Por ejemplo, la realización de este festival, que es maravilloso, también tiene una huella ambiental. Sí, lo hablamos de hecho, ¿verdad? Francisca, claro. Y mira lo interesante, tú no quieres empresas perfectas que no lo hagan, tú quieres una empresa consciente que sepa que esto está ocurriendo y se haga cargo del impacto y que lo cuente, que no le tenga miedo a decir esto también tiene un impacto negativo. En ese componente de contar lo que no nos sale bien, los latinoamericanos no somos muy buenos. No, claro. Nos cuesta muchísimo trabajo y eso ha llevado a que Cultural, finalmente, claro. Es humano, Sí. Yo creo que es humano, pero también es cultural. El latinoamericano le gusta hablar de lo bueno y digamos que le gusta que sus grupos de interés vean las cosas buenas que está haciendo. Pero la realidad es que hoy, en el siglo XXI, la empresa entre más perfecta se quiere mostrar, los grupos de interés menos le creen porque eso no existe. Entonces, el seguir un estándar internacional, que es un estándar riguroso y estricto, basado en buenas prácticas que llevamos 27 años haciendo, te ayuda un poco a mitigar esa tentación de querer contar solo lo bueno. Me encanta eso que traes porque también son temas comunicacionales que son los que a mí me apasionan y que hemos trabajado con Vero, ¿verdad? De evitar también este temor excesivo, porque cuando finalmente le tienes mucho miedo a no contar, también dejas de comunicar y dejas de contar lo bueno y lo malo, que tampoco es la idea, ¿verdad? Lo importante es poder generar educación también de cara hacia las empresas, un poco lo que decías tú, Vero, hace un ratito atrás, y tomándome de eso, de la educación, pensando que a lo mejor este podcast lo va a escuchar otras empresas medianas y pequeñas, hagamos un poquito de educación con respuestas cortas. Por ejemplo, ¿qué es el estándar de medición GRI? Es el estándar más utilizado del mundo que les da los qués. ¿Qué debo medir en cambio climático? ¿Qué debo medir en relaciones laborales? ¿Qué debo medir en cadenas de abastecimiento? ¿Qué debo medir en agua? Entonces te lleva a estos grandes temas del desarrollo sostenible y les da métricas con preguntas precisas que tienen que contestar. Perfecto. Y por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué es la materialidad? Lo que importa, dónde importa. En sostenibilidad, cuando todo importa, lo estamos haciendo mal. ¿Cómo lo debo elegir? Debo hablar con mis grupos de interés. Siempre es un diálogo entre lo que yo creo que es importante y lo que realmente le está afectando a la gente. Y debo además, muy importante, identificar el impacto que yo estoy teniendo hacia afuera en el medio ambiente, la economía y la sociedad. No ligado a mi filantropía, sino ligado al core de mi negocio. Ya, ¿y por qué se dice que no es bueno responder todos los indicadores GRI? Porque cuando todo es una prioridad, nada es una prioridad.
En GRI queremos que las empresas se enfoquen en lo que realmente importa, que son los impactos, y que se haga cargo de esos impactos. Y eso tiene que tener una evaluación, tiene que tener unas jerarquías y tiene que realmente reflejar los impactos más significativos de una empresa. Cuando tú decides reportar absolutamente todo, realmente estás diluyendo tu contribución. Es todo y nada, finalmente, ¿verdad? Vero, ¿qué quisiéramos que la gente que participa de la rueda de negocios, del seminario, del stand con el que están en la cámara se lleve? Quisiera que se llevara lo que te explicaba al inicio, la conciencia de lo que hay detrás de cada producto o servicio que compramos. Y esa conciencia nos hace muchas veces a nosotros como consumidores también tomar mejores decisiones y traccionar la sostenibilidad. No solo, yo creo, resorte de la empresa poder querer avanzar, sino que también nosotros hoy día tenemos un tremendo poder como consumidores. Recién lo hablábamos en el panel con el equipo de Avina, que está haciendo revisión de cadenas de suministros en el agro. Entonces decía, ¿qué tal si uno se preguntara como consumidor esa fruta o esa verdura que estoy comprando en el supermercado, realmente cómo fue cultivada, dónde, en qué condiciones? Y te puedo asegurar que si uno tuviera tal vez esa conciencia, las decisiones de compra cambiarían y las decisiones de compra también mueven la toma de decisiones de las empresas de manera mucho más fehaciente, ¿no? Más allá del estándar, la regla o lo que yo creo que está bien, cuando tu propio consumidor te está exigiendo mayor transparencia o una mayor visibilidad de ese tema, me parece interesante. O sea, eso uno, yo creo que estos espacios ayudan a poner en el tapete, en la vitrina, aquellas temáticas que hoy día es lo que te decía, la cadena de suministro es la cocina de la organización. Nadie sabe muy bien qué pasa allá atrás para que ese producto pueda llegar, cómo llegó, cómo se transportó, cuántas personas tuvieron que trabajar, en qué condiciones, afecta o no el cambio climático, no importa mucho, o sea, no se ve mucho. Entonces eso, visibilidad a ese aspecto. Y lo segundo, yo diría generar oportunidades. Las ruedas de negocios me parecen una súper buena instancia para conectar en un entorno distinto a que yo voy, te pido una reunión durante semanas, llego a tu oficina y tú estás en tu oficina tremendamente ocupado y me recibes media hora. Acá el comprador viene con una disposición distinta de querer escuchar, con una mayor apertura. Y esas oportunidades también hoy día, sobre todo las empresas de menor tamaño, la valoran muchísimo. El que durante una mañana o una jornada tú puedas tener 10 reuniones con empresas que están ahí a tu disposición y escuchándote, genera sin duda aprendizaje de ambos lados. Recién estuve conversando con muchas empresas que venían las áreas de compra y me dice, fantástico, entretenido, encontré un par de cosas que si no fuera por estas instancias no me llegan porque es imposible, el día a día te come. Entonces yo creo que más oportunidades de conexión cara a cara también es fantástico. Es cierto. Muchas veces hoy día las reuniones a un proveedor te recibo 15 minutos por Zoom. No es lo mismo que voy, te cuento, te muestro el producto, la conexión es distinta. Eso, y nosotros hemos estado aquí durante esta mañana conversando con distintas empresas y voceros y ejecutivos, ¿verdad? Y es la verdad que hemos recibido cada vez que alguien pasa y entra una súper buena percepción de lo que está pasando en la rueda de negocio, no solo de quienes van a presentar sus productos. Nosotros tenemos a Rafil ahí que está participando, así que tengo claridad de primera fuente, sino que también de las empresas. Estuvimos hablando, por ejemplo, con Falabella, que también recepcionó muy bien lo que ha significado la rueda. Así que muchas gracias, felicitaciones por lo que están haciendo hoy en el festival, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea, por la oportunidad de aprender bien de cerca de estos conceptos que a veces parecen lejanos, pero que son conceptos nuevos, muy simples y que finalmente te dan una guía para saber por dónde partir para los que son pymes y pueden asociarse con facilidad, porque el medir cuando eres más chiquitito es más fácil que cuando ya te avanzaste mucho en tu camino. Así que millón de gracias por la conversación a ambas, un gusto para mí poder entrevistarlas y nos estamos viendo en otro capítulo de Lo Vimos Venir aquí en Ladera Sur. Durante el 2024, el desafío Chile sin basura 2040 realizó distintas campañas para avanzar hacia un país más sostenible. Acá te contamos algunos de ellos.
El programa Comunas sin Basura de CMPC cuenta con la participación de 9 municipios en 3 regiones del centro-sur del país. Entre el 2020 y el 2024 han logrado recuperar más de 250 toneladas de residuos. La campaña Banco Social de Latas logró recolectar 20.686 kilos de latas durante el 2024 en 6 regiones comprometidas con la causa y con la participación de 878 establecimientos educacionales. Valparaíso sin Basura tuvo su segunda versión el 2024, donde se recolectaron 1,6 toneladas de residuos en un día con la ayuda de más de 750 voluntarios. Y Vivamos Circular logró recolectar más de 20 toneladas de plásticos flexibles y botellas PET. Los flexibles fueron transformados en ecomadera para transformar un espacio comunitario en Renca, y las botellas serán transformadas en nuevas botellas. Para más información, visita chilesinbasura.cl. Kiklos entiende que las empresas están enfrentadas a un contexto más exigente en el ámbito de la sostenibilidad. Y es por eso que desde Comunicación y Marketing de Kiklos te acompañamos para enfrentar estos desafíos y transformarlos en oportunidades que entreguen valor a tu negocio, que impulsen iniciativas de tener impacto en lo económico, ambiental y social y que ayuden a potenciar la confianza y la reputación de tu empresa. Si quieres conocernos, no dudes en contactarnos en contacto@kiklos.cl. En el siguiente episodio de Lo Vimos Venir, estaremos conversando con Camila Valenzuela, gerente de sustentabilidad de Copec. Kiklos y Chile sin Basura presentaron Lo Vimos Venir, especial Ladera Sur.